Dios les bendiga, hermanos, a todos ricamente. Los cantos de hoy, muchos de los cantos de hoy en la cruz y todo eso se refirieron al amor de Dios, al amor de Cristo, al ofrecerse en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Es la esperanza que nosotros tenemos. Vamos a ir al Salmo 22. La vez pasada estuve predicando sobre el Salmo 23. Y hoy vamos a retroceder un salmo. Salmo 22. Antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que vamos a escuchar hoy y lo que vamos a predicar. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu templo, Señor, este templo donde podemos reunirnos, congregarnos para celebrar el día del Señor, para rendirte culto, Señor, para cantarte glorias y alabanzas, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque estamos acá. Para nosotros es un privilegio, Señor, estar en tu casa junto con nuestros hermanos y hermanas. Señor, vamos a escuchar ahora tu palabra y pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver tus maravillas, para escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, que estemos atentos y que aprendamos más de ti en esta mañana, en este hermoso salmo que tú dejaste, Salmo de David, Señor, donde él proféticamente vio tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un salmo que tiene 31 versículos, ¿sí? 31, pero vamos a dividirlo en varias partes, ¿verdad? Por hoy vamos a empezar con los versículos del 1 al 5. Esos son los versículos que vamos a leer hoy y que vamos a estar tratando en esta mañana. Versículos del 1 al 5. Los demás voy a seguir en otras semanas. Estamos en el tiempo de Cuaresma. Hay iglesias presbiterianas como la nuestra, que son mucho más conservadoras que nosotros, y ellos siguen el año litúrgico. Esto es celebrar fechas durante el año, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo, toda su obra, etcétera. Todo el año pasan. Es parecido a la Iglesia Católica ¿verdad? Que tiene sus tiempos, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma es un periodo más o menos de 6 semanas, 40 días, antes de la Pascua. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa en esas 6 semanas antes, empezando con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Que hace poco la Iglesia romana les pone una cruz, ¿verdad? De ceniza. Y eso lo que significa es, como ustedes veían en el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba arrepentido, ellos se ponían ceniza, ¿verdad? Como una muestra de penitencia, de arrepentimiento, ¿verdad? Y esto es lo que simboliza
esa ceniza, ¿verdad? Yo digo que no está mal celebrar el año litúrgico, celebrar estas fechas, recordarlas y prepararnos, digamos, ya venimos a un tiempo de Semana Santa donde vemos al Señor Jesús morir por nuestros pecados, recordamos su resurrección también, que es tan importante, y nos preparamos para esa fecha, ¿verdad? En los tiempos míos, cuando yo era niño, era época donde la gente se recogía, o sea, se ponían así todos penitentes, ¿verdad? Y no se podía ni comer nada, había que ayunar, etcétera, etcétera. Era como más, los cristianos se preparaban para la Semana Santa. Y no veo que sea una celebración mala, ¿verdad? Entonces, como dije, algunas iglesias presbiterianas ortodoxas celebran el año litúrgico. Nosotros, las fechas que celebramos son el nacimiento de Cristo, que es muy importante, ¿verdad? En diciembre. Y celebramos también, recordamos la muerte de Jesucristo y su resurrección, ¿verdad? Su victoria del pecado. Vamos entonces a ver sobre este salmo. Dice David estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? De las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y aún los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este es un salmo mesiánico. Recuerden que yo empecé a predicar sobre algunos salmos mesiánicos, no todos, pero algunos. Creo que hemos visto el Salmo 2, el 8, el 16. Metí el 23, que no está considerado en un salmo mesiánico, pero es porque, no sé, quería predicar sobre ese salmo que nunca lo había hecho. Y ahora vamos al Salmo 22, que este es legítimo salmo. Casi todo el salmo habla de Jesucristo. La primera parte habla de sus sufrimientos, la segunda parte habla de su exaltación, de su resurrección, ¿verdad? Entonces es un salmo muy interesante, ahí se los dejo para que lo estén leyendo en estos días. Un salmo mesiánico. En este Salmo 22 tenemos una clarísima descripción de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrán tras ellos, como leemos en 1 Pedro 11, ¿verdad? Los sufrimientos y la gloria que vendrán después de ellos. Este Salmo 22, junto con el capítulo 53 de Isaías, muy conocido por todos nosotros, son las profecías más importantes sobre el Calvario que encontramos en el Antiguo Testamento. Es casi algo vívido, ¿verdad? Es como que estuvieran ahí. Y aunque fueron escritos tanto el Salmo 22 como el Isaías 53, fueron escritos cientos de años antes de su cumplimiento, de su profecía, ¿verdad? Su cumplimiento. La exactitud de estos escritos es asombroso. Pareciera como si el escritor hubiera estado ahí al pie
de la cruz de Cristo, viendo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, estos escritos, hermanos, nos vienen a reforzar la fe en la inspiración de la Biblia. El Salmo de David, aunque fue escrito, no sé, 1000 años, creo que más o menos 1000 años antes, son una descripción vívida de los sufrimientos de Cristo. Ahora, aunque este salmo fue escrito por David, los sufrimientos y las agonías que leemos en el salmo no son de su propia experiencia, de la experiencia de David, ¿verdad? Sino que él estaba escribiendo proféticamente, relatando proféticamente los sufrimientos de otra persona. ¿Cuál era esa persona? Nada menos que aquel descendiente suyo que se sentaría en el trono y gobernaría el mundo para siempre. Esto es, estaba profetizando sobre Jesucristo, ¿verdad? El que murió por nosotros. Así que estamos, hermanos, ante un salmo, un gran salmo mesiánico en que el autor David anticipa algunos detalles del ministerio del Mesías. Y vamos a ver en primer lugar, le puse como título la ruptura de la relación entre el Padre y el Hijo. Hay como vemos ahí algo raro, ¿verdad? Una ruptura que está sucediendo. Versículo 1 y 2, volvemos a leerlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Al escuchar y leer estas palabras, hermanos, nos parece algo increíble. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? Cristo, Jesús, estaban siendo abandonado por Dios. Cristo abandonado por Dios. Y recuerden que este es el mismo grito desgarrador que escuchamos en los labios de Jesús cuando estaba en la cruz. En Mateo 27:48 dice las mismas palabras. Jesús en la cruz, colgando ahí, dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa este grito, hermanos, angustioso desde la cruz por la boca de Jesucristo, ¿verdad? Ese grito, porque fue un grito. Él gritó literalmente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, hermanos, vamos a ver que este grito fue el mayor sufrimiento de lo que vivió Jesucristo en la cruz, de su pasión, ¿verdad? Esto fue lo que lo hizo gritar. A nosotros puede parecernos, más bien puede costarnos entender cómo esta ruptura podía producirle al Señor esa separación, ¿verdad? Podía parecerle al Señor Jesús tal grado de sufrimiento. ¿Cómo podía producir esto tanto sufrimiento en Él? A nosotros nos parece, leemos eso y no nos pega tanto, ¿verdad? Y esto es porque en nuestro caso, hermanos, en nuestro caso, es posible que con frecuencia pasemos los días y las semanas sin que casi busquemos la presencia de Dios. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces usted empieza el lunes y es poquito lo que usted busca del Señor, ¿verdad? Si acaso usted hace una oración en las mañanas, otra en la tarde, en la noche, cuando se acuesta, una oración media ahí para salir, ¿verdad?
pero usted no está buscando esa presencia de Dios con todo su corazón. Porque a nosotros, hermanos, ciertamente son otras cosas las que nos preocupan en nuestra relación con Dios. ¿Como cuáles otras cosas? Por ejemplo, Señor, ¿por qué estoy enfermo y no me sanas? Llevo días, hay hermanos aquí, hermanas, que llevan días, meses, años sufriendo una enfermedad. Y yo supongo que en medio de esa enfermedad ellas claman al Señor. Señor, ¿por qué no me sanas? O otra preocupación que podríamos tener nosotros, ¿por qué no tengo trabajo ni dinero? Y el Señor no me provee trabajo. Busco y busco y busco trabajo y no aparece nada. Esas son las cosas que nos preocupan. Y por supuesto, esas son preocupaciones legítimas, pero hermanos, se centran más en el hecho de que no recibimos de Dios lo que nosotros esperamos. Señor, estoy enfermo, necesito salud. Estoy sin trabajo. Necesito trabajo. Pero estas oraciones no se centran en nuestra relación constante con Dios. Señor, necesito buscar tu presencia constantemente, más de ti. Quiero más de ti. Y eso es lo que nos pasa, por eso nos cuesta entender ese grito de agonía, o más bien ese grito desgarrador de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el caso del Señor Jesucristo, lo que realmente le preocupaba a Él por encima de todo lo demás era su comunión con el Padre, su relación con el Padre. Muchas veces nosotros nos comportamos como Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? Recordemos unas horas antes de morir, él oró y dice: Señor, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Pareciera que David estaba preocupado porque Dios estaba separado de él. Pero conociendo la vida de Saúl, hermanos, no nos cabe duda de que para él disfrutar de una relación personal con Dios no era algo que realmente le importara. No le importaba tanto. Solo se acordaba de Dios, como muchas personas que dicen que nos decimos cristianos, solo se acordaba cuando estaba en serios apuros por el resto, por sus problemas personales, pero el resto de su vida la había vivido Saúl sin importarle mucho su comunión con Dios. Y aquí hasta este punto yo quiero que pensemos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda con el Señor. ¿Es eso lo que nos preocupa? ¿Tener una cercana relación con el Señor? ¿O nos preocupan otras cosas? Para el Señor Jesús, como dije, esto era muy importante. El Hijo nunca estuvo separado de su Padre, como dice en Juan 1:18, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ellos siempre estuvieron, tres personas, todo el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Ni un solo instante durante toda la eternidad se había roto esa comunión entre el Padre y el Hijo. Hasta que llegamos a este momento en la cruz. Y este
es el horror de la verdadera soledad. Ser desamparado por aquel a quien amamos. Y en el caso de Cristo, hermanos, bueno, si a nosotros, ¿verdad?, nos duele separarnos de alguien a quien amamos, esa separación, esa soledad que queda, esa tristeza, ¿verdad?, en una ruptura, una relación. En el caso de Cristo no podía haber algo más doloroso que la separación de su Padre. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez cuál va a ser el mayor sufrimiento que van a tener las personas en el infierno. En el infierno, cuando estén en el infierno. Será la causa de más dolor, será la separación eterna de Dios. Cuando usted ya no, o sea, es que por ejemplo un sicario, una persona así malvada, ¿verdad?, él sabe que hay un Dios, no sé, en lo más íntimo, no está solo. Él puede buscar de Dios en algún momento de su vida. Pero en el infierno será la separación eterna con Dios. Ahí no va a haber más Dios. Y aquí podemos pensar que Cristo sufrió, hermanos, el mismo infierno mientras estuvo en la cruz, cuando su relación con su Padre fue rota, fue separada. Podemos decir que el Señor sufrió la separación de Dios en ese momento. Un segundo punto del grito de Jesús en la cruz es que nos preguntamos si Dios entiende el sufrimiento humano. ¿Entiende Dios nuestro sufrimiento humano? Algunos dicen que no creen en Dios porque si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento en el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Cuando en Palestina tiran bombas que matan a niños y mujeres. Y algunos dicen, no, si Dios existiera, no hubiera tanto sufrimiento en este mundo. Yo les dije que hace unas semanas escuché una noticia de la iglesia perseguida en una iglesia en el Congo, donde entraron unos terroristas y decapitaron a 70 personas que se encontraban ahí, en la iglesia. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto Dios y por qué permite muchas cosas más del sufrimiento humano? Porque uno ni se imagina, hermanos, el dolor que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? Hermanos, esta pregunta siempre ha desconcertado a muchos hijos de Dios. Nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? Todo parece suceder muchas veces como si Dios fuera completamente indiferente a los problemas de sus hijos. Para muchos el silencio de Dios ante su dolor o las injusticias que sufrían en ese tiempo y sufren todavía es incomprensible. No puedo entender a este Dios. Oraban desde lo más profundo de su alma para que Dios hiciera algo, pero Dios parece estar lejos y en silencio. Es cierto, hermanos, que eso es la sensación que muchas veces nos da. Esta ha sido la experiencia de muchos creyentes a lo largo de los siglos, hermanos. Lo vemos cuando leemos los Salmos, vemos a David, ¿verdad?, expresando sus sufrimientos. Lo vemos también en la experiencia de Job.
Sin ninguna duda, hermanos, la existencia del sufrimiento ha sido siempre un desafío para la fe cristiana. Y la realidad es que nadie está libre de algún sufrimiento. Nadie va a escaparse de pasar por algún sufrimiento, ni siquiera los cristianos. Muchos han sufrido experiencias en su infancia que los ha dejado con conflictos emocionales. Muchas personas. Otros sufren alguna discapacidad corporal desde que nacen o mental, ¿verdad? De nacimiento, congénita. O de pronto usted está tranquilo y sin aviso estamos tranquilos y sin aviso nos ataca una enfermedad que nos pone al borde de la muerte. O puede ser de algún otro familiar, no nuestro, así. Un familiar está sano y de pronto enfermo, con una enfermedad terminal. También podemos, como dije, quedarnos sin trabajo porque ya no nos necesitan y quedar en pobreza porque si perdemos el trabajo, ¿de a dónde? En fin, hermanos, el sufrimiento se puede presentar de muchas maneras y es entonces cuando le hacemos a Dios nuestras angustiosas preguntas: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y Dios no responde. Y surgen más preguntas. Entonces, ¿le importa a Dios el sufrimiento humano? ¿Le importa a Dios mis sufrimientos? ¿Acaso puede entenderme? Job expresó con estas palabras lo que muchos no se atreverían a decir, porque Job ciertamente fue paciente y fue un ejemplo de paciencia, pero él dijo algunas palabras. Por ejemplo, en Job 9:23 dice así: si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Eso está expresando Job de Dios. Él se ríe del sufrimiento de los inocentes. Suena como a blasfemia esto. Pero hermanos, a todo esto el Salmo 22 nos sirve para ver que Dios sí que entiende nuestro dolor. Y lo entiende por experiencia. Aun cuando parece que Dios guarda silencio, Él sí que entiende su dolor, mi dolor. Lo entiende a la perfección. Escuchemos a nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz. Dios mío, dice, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí respuesta, ¿verdad? No hay para mí reposo. Podemos pensar aquí que Dios estaba lejos, indiferente a lo que ocurría en la cruz, porque eso es lo que estaba expresando estas palabras. Pero no. Dios mismo, el Padre, en ese momento estaba en la cruz con Jesús. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19. Dice así, 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí vemos a Dios solidarizándose con el dolor humano. Y es porque no es indiferente al dolor. Él estaba ahí en ese momento. La cruz es la prueba, hermanos, del amor solidario de Dios hacia nuestro dolor. Pero no es la única prueba. Recordemos que cuando Israel sufría de una amarga y larga esclavitud en Egipto, leemos en Éxodo
en Éxodo 2:24 que Dios oyó su gemido. Cuando el pueblo estaba en esa terrible esclavitud, Dios oyó su gemido. E Isaías dice en el capítulo 63:9 que en toda angustia, no en alguna, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado también. No, hermanos, Dios no está largo, está muy cerca cuando usted está sufriendo y cuando estamos sufriendo. También leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 9:4, que cuando Pablo asolaba y perseguía a la iglesia, recuerdan, Pablo, perseguidor, mataba, perseguía a los cristianos, el Señor se presentó delante de él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cómo? ¿Quién estaba persiguiendo? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Solidarizándose con el dolor de esos hermanos que estaban siendo perseguidos. Sí, hermanos, Cristo se solidariza con la iglesia perseguida y sufrida. Nunca está largo, está cerca. En un mundo lleno de dolor, hermanos, ¿cómo podríamos confiar y adorar a un Dios que no sintiera nada por el dolor, por el sufrimiento humano? Si usted entra, por ejemplo, en un templo budista, ¿qué se encuentra ahí cuando usted entra a un templo budista? Tailandia está lleno de budismo, ¿verdad? Ustedes saben dónde están nuestros hermanos. Un saludo para Herman y su familia. Ese país está lleno de estatuas de Budas. ¿Y cómo está Buda? ¿Cómo está la imagen de Buda? Bueno, él está siempre con lo cruzado así, ¿verdad? Con los brazos y las piernas, los brazos cruzados, los ojos cerrados y una leve sonrisa en su boca. Así es la figura que se presenta a Buda. Parece totalmente apartado de las agonías de este mundo. No le importa. Pero qué imagen tan diferente, hermanos, cuando miramos a la cruz. ¿Qué mira usted cuando ve a la cruz? Cuando ve hacia la cruz, usted ve a un Cristo ahí solo, abandonado, torturado, con clavos que le atraviesan las manos y los pies, con su espalda deshecha por los latigazos, el látigo que sufrió, por sus piernas dislocadas, su frente ensangrentada por las espinas y su boca seca, sintiendo una sed insoportable. Oh, hermanos, eso es lo que vemos cuando vemos hacia la cruz. Y hermanos, en un mundo de dolor como el nuestro, qué importante es creer en un Dios que sabe por experiencia propia lo que es el sufrimiento. Él experimentó todo esto por nosotros, para que nosotros no estuviéramos ahí en esa cruz. Cuando el Señor se presentó a sus discípulos, recuerdan, después de resucitar, Él les dijo, les invitó a examinar sus heridas. Vean mis manos, vean mi costado, mis pies. Y esto es un detalle importante, hermanos, porque nosotros no esperaríamos encontrar en el cuerpo resucitado de Jesús, un cuerpo nuevo, resucitado, cicatrices o heridas. Y usted no esperaría encontrar eso, ya todo eso pasó. Pero Él les dijo, aquí están, vean mis heridas. Y Él las mantuvo, ¿sabe por qué, hermanos? Para que nosotros recordemos que sí que entiende nuestros sufrimientos, sí que entiende nuestro dolor. El sufrimiento de Cristo en la cruz nos ayuda a superar nuestro sufrimiento.
El sufrimiento humano es como un intruso que entró al mundo perfecto de Dios. No tenía que estar ahí el sufrimiento humano, pero entró por la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero el sufrimiento humano, hermanos, no tendrá cabida en los nuevos cielos y en la nueva tierra, como leemos en Apocalipsis 21. No más dolor, no más sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, fue introducido en nuestro mundo por Satanás cuando el hombre pecó en el Edén. Y aunque no nos guste, hermanos, deberemos nosotros convivir con el sufrimiento hasta que Dios haga todo nuevo. Por eso es el anhelo de todo cristiano: ven pronto, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Debemos convivir con el sufrimiento, con el dolor humano, por el pecado. Esto quiere decir que habrá ocasiones en las que debemos aceptar el sufrimiento en nuestras vidas, y es entonces cuando el ejemplo de Jesús se convierte en una fuente de inspiración para nosotros. El sufrimiento de Cristo. ¿Recuerdan que les he hablado de una chica llamada Joni Eareckson, que les recomendé que vieran sus películas y todo eso? Joni Eareckson, aquella muchacha que sufrió un accidente acuático y que la dejó cuadripléjica. Bueno, ella pasó, según relata ella misma, por épocas de amargura, mucha amargura contra Dios. Ella pasó momentos de ira, enojada por lo que le estaba pasando, lo que le había pasado. Ella pasó por momentos de rebelión y de desesperación. ¿Por qué estoy así? Dicen que cuenta que una noche, unos 3 años después del accidente que sufrió, una amiga muy íntima de ella llamada Cindy, buena gente son las Cindys, una de las amigas más íntimas, sentadas junto a la cama, le habló de Jesús. Estaban hablando de Jesús y le dijo, la verdad, le dijo Cindy, la verdad es que él también estaba paralizado. La verdad es que él estaba paralizado también. Y Joni cuenta que eso no se le había ocurrido antes. Nunca había pensado en eso. Jesús paralizado. No había pensado que en la cruz Jesús sufrió un dolor similar al de ella. Que él también estuvo imposibilitado de moverse, clavado, pies y manos. No podía ni, ¿verdad? Solo la cabeza. Prácticamente paralizado, como Joni. Ese pensamiento dice que la llenó de consuelo. Mirar a Cristo en la cruz y morir y después ser liberado por medio de la resurrección. Consumado es, ¿verdad? Y después Él resucita y vence el sufrimiento y vence sus dolores. Hermanos, esto es una fuente de inspiración. Siempre que volvamos a ver hacia la cruz, nos ayudará a soportar pacientemente el dolor, con esperanza. Ese sufrimiento no durará para siempre. Esa espinita que usted tiene ahí no durará para siempre. Bien, hermanos, hasta aquí vimos el primer punto, que es la ruptura de la relación de Dios con su Padre. Como segundo punto,
vamos a ver el amor de Cristo hacia su Padre. Versículo 3, dice él así. Bueno, dice David inspirado: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Todos sabemos, hermanos, que el sufrimiento pone a prueba nuestra fe. Si hay algo que pone a prueba nuestra fe, es el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo por algo, ahí se prueba, ¿verdad?, de qué estamos hechos, como dijo aquel. ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando nos sentimos abandonados por Él, cuando más lo necesitamos, cuando no nos responde? En este salmo, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús en su humanidad había sido desamparado en la cruz por Dios. ¿Seguiría Jesús confiando en Dios en esas circunstancias o se quejaría amargamente contra Él, tal como muchos hacemos o podemos hacer cuando nos encontramos sufriendo? Cuando Dios puso a prueba a Job, repito, aunque él no blasfemó contra él en un principio, sin embargo, después Job insistió mucho en su inocencia. Ahí lo vemos, escribiendo sobre su inocencia, y tuvo una actitud muy crítica contra Dios, y no dudó en culpar a Dios de lo que le pasaba. Otra vez leamos algunas frases. En 30:21, Job 30:21 dice: te has vuelto cruel para mí. Job le dice a Dios: te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Aquí Job le parecía que Dios lo estaba tratando muy cruelmente. También acusó a Dios de haberle amargado y de tratarlo injustamente. En Job 27:2 leemos: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Este es el gran Job que nosotros leemos y admiramos, pero en sus momentos de sufrimiento, es terrible las pruebas de Job, él expresó estas palabras: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Pero el amor que tenía Jesús, todo lo contrario. El Hijo de Dios con su Padre era muy distinta. Era más parecida al que describe el libro de Cantares en el capítulo 8, versículo 7. Cantares dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Repito, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No, hermanos, Cristo nunca iba a cuestionar la rectitud moral de su Padre. Leamos sus palabras de nuevo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Ven qué diferente, hermanos, la actitud de Job con la actitud de Jesús? Aquí vemos realmente al hombre perfecto. Cristo seguiría amando a su Padre y alabándolo, aunque toda la vida estuviera en contra suya, aunque todo el mundo estuviera en contra suya. Su amor por el Padre era inquebrantable. Es como si dijera: no importa lo que tenga que sufrir, no importa que las tempestades rujan contra mí, no importa que los hombres me desprecien, no importa que los demonios me tienten, no importa que las circunstancias más adversas y dolorosas en la vida puedan venir juntas contra mí. Con todo, dice, Dios es santo y no hay injusticia en Él. ¿Ven esa actitud, hermanos, frente al sufrimiento, frente a los embates de las injusticias de la vida? Esa debe ser nuestra actitud siempre.
Qué diferente cuando nosotros sufrimos, hermanos, cuando Dios no nos da lo que queremos, muy rápido comenzamos a quejarnos. Muy rápido. El tercer punto es la confianza inquebrantable de Cristo hacia su Padre. Él nunca dejó de confiar. Versículos 4 y 5 dicen, leamos el versículo 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué difícil, hermanos, es para nosotros seguir confiando en un Dios que nos aflige y no nos responde. Es muy difícil esto. Pero de alguna manera el Hijo quería transmitirnos que nuestro Dios, el Dios Padre, es digno de toda confianza. Siempre, siempre. En los días más difíciles, más oscuros que estemos viviendo. En estos versículos nos recuerda las tantas veces que Dios había intervenido de manera milagrosa a favor de Israel en ese tiempo. Tantas y tantas y tantas veces que Dios los sacó de apuros. Las historias de Éxodo, cuando Él los sacó de Egipto, o la conquista de Canaán, cuando Dios actuaba, ¿verdad? Y defendiendo a su pueblo. Dios siempre ha sido digno de la confianza de su pueblo, siempre, hermanos. Nunca dudemos de la fidelidad de Dios. Sin embargo, es verdad que ese Dios que siempre cuidaba fielmente de su pueblo, no parecía ser el mismo en este momento cuando Jesús gritaba, cuando estaba dejando desamparado a su propio Hijo. Y a esto se podría pensar también en el caso de muchos otros cristianos, hermanos, que también han clamado a Dios cuando sufrían injusticias y murieron sin ser libertados. Y sigue sucediendo hoy día, pero Cristo no quiere que saquemos conclusiones muy rápidas sin pensar en el final de la historia. Porque, hermanos, este salmo nos muestra que Dios sí que libra a quienes confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios libra a los que confían en Él. Y este sería el último punto. ¿Por qué Cristo fue desamparado en la cruz? ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí hay muchos estudiantes de teología y más o menos podemos saber eso. ¿Por qué Cristo fue desamparado en la cruz? La respuesta la tenemos en el versículo 3, cuando dice, tú eres santo, tú eres santo. Era la santidad de Dios lo que llevaba a desamparar a su Hijo en ese momento. Recordemos lo que el profeta Habacuc escribió de Dios en el capítulo 1. Muy limpio, dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. La santidad de Dios, hermanos, le impide acercarse al pecado, y en esos momentos en la cruz estaba llevando la transacción más importante del mundo. Se estaba llevando una transacción ahí. El inocente Hijo de Dios estaba llevando
estaba asumiendo sobre sí mismo toda la culpa, de nuestros pecados, para pagar por ellos y al mismo tiempo satisfacer la justicia de Dios, más o menos lo que Ricardo ha venido explicando en el tema de la depravación del hombre. Jesús, ahí se estaba haciendo una transacción. Jesús estaba llevando en esa cruz la culpa, el pecado, y estaba pagando, y al mismo tiempo estaba satisfaciendo la justicia de Dios. Los teólogos llaman a esto expiación y propiciación, ¿verdad? Lo que hemos visto. Y en este momento Cristo, hermanos, estaba ocupando el lugar suyo y el lugar mío. Estaba ocupando el lugar del pecador en esa cruz. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que Jesús se hizo pecador por nosotros, sino que se presentó como ofrenda por nuestro pecado. Fueron nuestros pecados, hermanos, los pecados suyos y los míos, los que le llevaron a quedar bajo maldición, bajo la maldición de Dios. Y usted dice, ¿cómo la maldición de Dios? Sí, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él llevó nuestra maldición. ¿Por qué el Padre desamparó a Jesús? Por su santidad, y Él estaba llevando todos nuestros pecados, hermanos, en la cruz. Hermanos, para terminar, ¿cómo nos debe conmover esto que pasó en la cruz del Calvario, verdad? ¿Cómo nos debe conmover lo que nuestro hermano Ricardo decía hoy ¿Cómo no agradecer lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y la esperanza, hermanos, que sí, estamos en un mundo afectado por el pecado, usted no se va a salvar del sufrimiento, pero cuando vuelve a ver hacia la cruz, usted dice, sí, ok, estoy sufriendo ahorita, pero eso no es todo, eso no es el final. El final es más glorioso, mucho más glorioso. ¿Cómo nos debe conmover, hermanos, el hecho de que Dios estuviera dispuesto a sufrir de tal manera para llegar a salvarnos? ¿Cómo nos debe conmover eso? Que Dios les bendiga, hermanos, y el siguiente domingo continuamos con este mensaje de Salmo 22. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias te damos por todo este tiempo, Señor, que se avecina, de donde nosotros vemos tu gran amor, tu gran misericordia por nosotros, hacia nosotros, Señor, hasta el momento de ser desamparado por tu propio Padre. Pero eso no fue el final, Señor. Final, lo mejor estaba por venir, Señor, y al tercer día tú resucitaste. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Sí, vivimos en un mundo caído, un mundo afectado terriblemente y cada vez más por el pecado, y nosotros estamos en medio de este mundo, pero con la gran esperanza, Señor, de que tú comprendes
nuestras tentaciones, tú comprendes nuestros pecados, tú comprendes nuestros sufrimientos, las injusticias de este mundo, porque tú mismo las sufriste en tu carne, solidarizándote con nosotros, Señor. Muchas gracias. Este es un Dios muy cercano. Ese es nuestro Dios que es nuestro buen pastor y nos cuida y nos va a cuidar para siempre. Con esa esperanza, Señor, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.